Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en el tiempo de la mesa camilla. Y esta es una mesa camilla excepcional porque va a ser la mesa camilla de la pausa. ¿Y por qué de la pausa? Pues porque por diversas circunstancias un servidor pues tiene problemas de tipo médico que le desaconsejan la utilización del vídeo, de lo que es el vídeo, de la luminosidad, los focos, todo este tipo de cosas, de trabajar con los vídeos que yo hago, etcétera. Y bueno, pues por recomendación médica me voy a tomar unas vacaciones de 6 meses, es decir, de aquí al mes de julio, con lo cual serán de 7, porque el mes de agosto me voy a tomar unas vacaciones también. Con lo cual, pues ya hasta después del verano, pues prácticamente veo bastante difícil que puedan ustedes ver cosas nuevas mías. Pueden seguir viendo las antiguas en los diferentes canales de YouTube y en los canales de iVoox, etcétera. Y bueno, pues después de esta larga perorata de casi 2 minutos por mi parte, pues agradezco a una persona excepcional que bueno, yo siempre he considerado que estaba en la trinchera de enfrente. Pero no, no estaba en la trinchera de enfrente, ni estaba en ninguna trinchera, igual que yo tampoco estoy en ninguna trinchera. Estamos a pecho descubierto, en medio de la batalla por nuestra España y por nuestro idioma. Y es una persona con la que habitualmente he estado haciendo muchos capítulos de la mesa camilla. Y bueno, ya está bien de que hable yo. Muy buenas, Ernesto, ¿qué tal te encuentras? Muy buenas. Bueno, yo también estoy con una persona excelente que desde diferentes historias personales coincidimos prácticamente lo mismo. Es decir, cada uno hemos seguido una trayectoria personal y profesional y nos hemos encontrado en el mismo camino porque seguíamos las mismas rutas que se han cruzado. Y estamos en el mismo proyecto de defensa de España a secas, sin aditamentos. Sí. Ese Ciertamente, es, Ernesto, sí. el asunto es ese, porque ya todos los aditamentos son perturbadores. Ujú. Cualquier cosa que añadas a la defensa de España, cualquier calificativo después de eso, ya es perturbador. Está todo tan deteriorado que, en fin, y no somos almas puras, ni somos espíritus santos, sino simplemente somos personas que tenemos unas convicciones básicas, unos elementos de partida fundamentales, y ya fuera de todo eso son desviaciones que son derivaciones hacia procesos que son pues muy deteriorados desde el punto de vista de análisis. Cierto. Ernesto, yo he estado observando, sobre todo en los últimos tiempos, la actitud de personajes que tú conoces personalmente, por ejemplo, Pachinadie. Todo el mundo sabe quién es Pachinadie, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Y me sorprende que haya personas que eh, se autovaloran en cuanto a su honor, a su patriotismo, a su actuación política y sin embargo pues actúan como este individuo. Voy a decir como esta persona, no, como este individuo, porque lo de persona es una categoría. Y bueno, le he puesto de ejemplo, pero realmente el problema con el que nos encontramos, Ernesto, es que en España, pensaba yo que en España, no, en España, en Portugal, en Francia, en Argentina, en Estados Unidos hasta hace muy poquito, pues había personas que supeditaban sus ganancias económicas o sociales a- al conjunto de la sociedad. Eso sí, diciendo que representaban al conjunto de la sociedad.
Yo te voy a hacer una pregunta difícil de responder. Cómo es posible que nos encontremos con este tipo de personajes en los puestos de mando, porque realmente es así, en los puestos de mando de países de patrias que se han definido por su honor? Francia ha sido un imperio dueño del mundo donde los franceses defendían a capa y espada su tierra. Portugal, donde están últimamente en una situación caótica también, me comentaba un abogado amigo mío, bueno, la corrupción es tal que ya no saben ni por dónde mirar, que todavía no se ha hecho público con la facilidad que se está haciendo, por ejemplo, en España, porque no existen esos canales digitales como tenemos en España, como Onda España, o como Multicanal Radio, o Cadena Sudeste, etcétera, todas estas en las que nosotros colaboramos. Pero lo de España también es de traca. O sea, digamos que España ha sido pionera en esto de la corrupción. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que una patria, una nación que se ha definido siempre por la honradez y por la defensa a ultranza de esa nación por parte de los que la integran, de repente haya caído en este nido de corrupción brutal? ¿Cómo es posible? Bueno, el sistema, el entramado de valores, ese andamiaje que sostenía la nación, que estaba constituido por el honor, los ideales nobles, no políticos, no ideológicos. Una cosa es ideal y otra cosa es ideología. Los ideales, la nobleza de las conductas y algo que atravesaba cognitivamente a la gente, que era la creencia en Dios, la creencia en los valores cristianos, ¿no? Los auténticos, yo no me refiero al Vaticano, no, los valores cristianos que hubo en la hispanidad, que hizo que la gente arriesgara todo, incluso su vida, y se fuera a América en el siglo XVI a evangelizar a los indios. A gentes que no conocías, estaban ahí, que Ujú. descubrieron aquel mundo, empezaron a conquistarlo con violencia, porque no se puede conquistar de otra manera, hay que reconocer que usaron la violencia al principio. Pero luego se dijeron, bueno, y hemos venido aquí, ¿y ahora para qué? Bueno, pues vamos a hacer algo bueno con esta gente, ya que están aquí. Y se llevaron un montón, claro, Hernán Cortés llevaban un montón de, bueno, al principio 12 franciscanos y empezaron la tarea. Y entonces desde ahí pues vinieron las leyes de Indias, el respeto a los indios, Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca, el derecho internacional. ¿eh? Eh, y fue una cosa impresionante. Yo siempre digo que España sin la hispanidad no existe. Pero todo eso se derrumbó. Entraron las ideas de la Ilustración francesa, las ideas de la Revolución francesa, las ideas masónicas. Se fue al garete y estamos en los coletazos de aquello. Entonces, aquello se desmembró, se derrumbó, pero ahora van a por España, que es la cuna. Y digo van porque los que han matado a España, que aún no ha muerto, pues son esta gentuza que lo hacen todo por intereses personales y también por masacrar cualquier cosa que tenga que ver con nuestra idiosincrasia, nuestro pasado, nuestro legado histórico heredado de Isabel la Católica, lo que fuimos, el sentido del ser que decía Rabí Oimetu. Y como todo eso se ha derrumbado, nadie sabe nada, nadie conoce nada, nadie tiene un conocimiento de nuestro pasado, porque se ha erradicado de la escuela, y eso es un plan perfectamente concebido para llegar a esto, para el control social. Pues todos los valores se han derrumbado. Entonces cada uno va a lo suyo, no hay más egocentrismo e individualismo que hoy. En el pasado, ahí está el Quijote, por ejemplo, como muestra de aquellos valores. Hoy a la gente no le digas que lea el Quijote porque le suena algo extraterrestre. Y ahí están un poco nuestras raíces, nuestros ideales, aquello por lo que la gente se iba a Flandes a combatir en los tercios, porque había que parar el avance de la herejía protestante,
porque eso era una herejía que nos iba a traer lo que nos ha traído. Y de ahí se derivan todos los males. Todo ese antiamaje se ha ido por los suelos. Y ya nadie cree en nada que no sea el Netflix y el Real Madrid, o el Barcelona, o el partido que le corresponda. No cree nadie en nada. Entonces, la gente son como las amebas que van y vienen por estímulos. La reacción primaria, que es estímulo-respuesta, sin procesamiento mental, pues eso es en lo que estamos. Estímulo-respuesta. Hay un estímulo, ¡pa! La satisfacción inmediata de la satisfacción de la compensa por ese estímulo. Entonces, todo se basa en lo inmediato, en lo rápido, en lo fluido, y no hay reflexión, no hay inteligencia, no hay construcción intelectual. Y en la política, pues, ¿qué le vamos a decir? O sea, más nombrado a Pachi López, pues eso. Hubo un político que conocí del Partido Socialista que me decía que la política es un tío vivo. Ese tío vivo, te subes tú al cochecito y luego pues te pasas a la siguiente vuelta al camión de bomberos y luego a la siguiente vuelta al cerdito y a la siguiente vuelta consigues llegar al caballo blanco, ¿no? Pero ya no te bajas de ahí. Esperas que dé vueltas y vueltas y no te bajas aunque te agarren de la mano para quitarte, te agarras al cuello del caballo blanco y dar vueltas y permaneces. Bueno, pues eso es la política. La política es la política para este tipo de gentes es resistir, aguantar, machacar al que puede ser tu rival, echarte a codazos de en medio porque te puede hacer sombra y ese no interesa, y rodearte de mezquinos, miserables y gente de mal vivir. Porque entre esa gente tú, como eres coigual, pues sobrevives, porque no te van a hacer sombra, porque tú eres el jefecillo, ¿eh? Y bueno, ya te pones la corbata y ya te crees, has conseguido llegar a ser Dios. Pero no, Dios es otra cosa. Viven Bueno, en esa burbuja, en esa fantasía de que eres algo y eres una mierda. Esa es la política de hoy. bueno, lo cierto es que me estás haciendo un exhaustivo retrato de lo que es la partitocracia, ¿no? Sí, Yo soy una persona que está, como tú bien sabes, los dos estamos ya en los 70 años, hemos vivido parte de nuestra vida en una época en la que, bueno, dicen que estaban prohibidos los partidos políticos. Realmente, aunque los hubiesen permitido, tampoco se hubiese afiliado a nadie, por la sencilla razón de que cuando tú y yo teníamos 18 o 20 años, bueno, pues primero la gente estaba más informada, cosa curiosa, porque en la época en la que las mujeres no estudiaban, no podían ir a la universidad, pues yo recuerdo que en mi profesión concretamente la mayoría de los profesionales eran mujeres y habían salido de la universidad. Pero bueno, también estaba prohibido hablar en euskera, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Bilbao y a San Sebastián en un viaje de turismo, pues me llamaba la atención, estamos hablando de 1970, ¿eh? Me llamaba la atención escuchar, había emisoras, había un par de emisoras en San Sebastián y por lo menos una en Bilbao, en la cual los locutores hablaban en vascuence, no en euskera, en vascuence. Y bueno, no sé, o sea, hay muchas cosas que me llaman poderosamente la atención. Nos vendieron a partir de 1975 que la democracia era maravillosa, que con la democracia pues íbamos todos a tener la libertad, además la libertad de hablar, la libertad de... Pero, pero no, o sea, 50 años después, 50 años después de 1975, bueno, pues hay menos libertad. Teóricamente existe la libertad, pero existe la libertad de si opinas como los que están mandando. Incluso ni si opinas como los que estás mandando, porque tú has hecho un fiel reflejo de lo que es un partido político.
A lo largo de mi vida yo he militado en algún partido político, eh, pensando, pensando que el partido político era lo que me habían vendido y bueno, pues yo lo único que he encontrado en los partidos políticos en los que he militado, pues ha sido siempre lo mismo, ¿no? El quitar a alguien para ponerte tú y bueno, hacerlo a base de todo tipo de marrullerías. De hecho, conozco a muchos políticos en activo, los conozco personalmente, no porque les haya entrevistado o los haya visto en la televisión o tal, no, no, que los conozco porque me he sentado a comer con ellos o a tomarme un café o he convivido en un partido político, concretamente hay un partido político donde el último en el cual milité, pues he estado muy cerca del poder de ese partido, no porque yo quisiese poder, sino porque tenía una buena relación con ellos y una estrecha relación con algunos de la cúpula del partido y el 80% de la cúpula de ese partido ya no está en ese partido, se ha marchado de él, porque, bueno, más que una democracia, es una teocracia ese partido. Es decir, está Dios y luego los que le adoran, ¿no? Y para mí de los que hay ahora mismo es el mejor. Pero vamos a buscar, o sea, no solo es decir que Ernesto lleva razón, Ernesto Ladrón de Guevara lleva razón en lo que dice, sino quizá tú has hablado de la masonería, has hablado de los enemigos del Imperio Español, que siguen siendo enemigos aunque el imperio ya no existe, pero siguen siendo enemigos de España porque mantienen la ruta. Quizá el problema de la pérdida de valores, de la pérdida de espiritualidad, de la pérdida de todo lo que tenemos los españoles o teníamos los españoles, está en que los mejores murieron en el sitio de Breda, murieron en la conquista del oeste, en la verdadera conquista del oeste, no la que sale en las películas norteamericanas, sino en ese siglo XVII, XVIII en que los españoles trataron de conquistar y consiguieron conquistar 2/3 de lo que era Estados Unidos. Murieron en Florida, en la guerra de independencia norteamericana, luchando bajo las banderas norteamericanas. Y luego los norteamericanos lo agradecieron como lo están agradeciendo desde entonces. Es decir, a quien les ayudó a ser independientes, pues le están pisoteando siempre que pueden, etcétera, etcétera. Eh, Quizá el problema es que los mejores catalanes murieron ese día que Prim, eh, al perder la bandera del Regimiento de Voluntarios de Cataluña a manos de los marroquíes en una batalla contra ellos, y entonces él entrar a caballo, recuperar la bandera y hacer de que le siguieran esos cientos de catalanes que estaban en su regimiento y que murieron muchos de ellos allí. Quizá el problema sea un problema de que los genes, los mejores, la mejor información genética de los españoles de los Pirineos y de los españoles de Huelva, de los de Galicia y de los de Murcia, murieron defendiendo a su patria o tratando de engrandecerla y se hayan quedado aquí los genes de los más cobardes? Eh, no es mala suposición la que haces. De todas maneras, yo creo que hay otros factores, aparte de esa desaparición de los grandes, quedando los pequeñitos. Hay otra cuestión que es la que los que pueden ser hoy grandes no ven digamos, la satisfacción que puede dar el ser grande. Es decir, no se premia, ensalza los valores y la grandeza. Me refiero, por ejemplo, en lo más inmediato y lo más próximo. Por ejemplo, la lucha contra ETA. ¿Cuánta gente ha dado su vida
por defender la Constitución en el País Vasco. Y preguntamos a la gente quién soy, pues Ortega Lara, por ejemplo, que ha sobrevivido, ¿eh? Y estoy seguro que no le conoce ni el 1% de la población. Nuestros héroes, Churruca, vamos a poner uno, por ejemplo, Churruca, ¿eh? El héroe de Trafalgar. ¿Alguien conoce a Churruca? ¿Alguien conoce a Blas de Lezo, que es el más sonado? Quizá anteayer me parece que fue la efemérides de su nacimiento. Blas de Lezo, que con unos pocos navíos y 4 cañones paró la invasión inglesa, que era una flota entera la que entraba en la bahía de Cartagena de Indias. ¿Alguien conoce esa historia? ¿Alguien conoce realmente en la realidad, con pelos y señales, lo que hizo Hernán Cortés, que es algo excepcional? En las escuelas de diplomacia se tenía que estudiar, como convenció a Montezuma para no hacer la guerra. Cómo consiguió dominar aquel imperio, el maya, con 400 soldados, que había 1,5 millones de aztecas, de mexicas ahí, bien armados, por cierto, pero aquello era un imperio con una tecnología muy atrás, pero fuerte por la cantidad y la capacidad de devastación que tenían. Y consiguió dominar aquel imperio por las buenas, no por las armas, era imposible, no podían, por las buenas, con diplomacia. Se inventó la diplomacia, yo creo, la real. No ha habido anteriormente nadie que con diplomacia lograra dominar a otro pueblo. ¿Alguien conoce todo esto? Se ha quitado del medio ese conocimiento de nuestros héroes. Los héroes de la independencia, de la guerra de independencia en España, Daoiz y Velarde, etcétera, etcétera. ¿Alguien conoce? Hoy tú preguntas a un chaval de 20 años que ya ha hecho el bachillerato, le preguntas quién era Daoiz y Velarde, o Agustina de Aragón, o María Pita, ni pajorea idea. Que conste que a mí me ha costado enterarme por el esfuerzo personal que he hecho para enterarme, porque si hubiera sido por la formación que tenía yo anterior, pues no estaría con este grado de conocimiento que tengo hoy. Entonces, todo eso, como no se valora los actos nobles, los actos heroicos, no se recuerda a los personajes grandes de la historia, pues la gente se hace chiquita, pequeñita. La gente dice, ¿para qué vamos a hacer cosas que a mí me supongan un riesgo? Yo he visto en el País Vasco personas que han arriesgado su vida y que no se les ha dado ni un triste reconocimiento. A mí, por ejemplo, yo no soy el mejor, soy un principiante en esto. Pero a mí se me negó el reconocimiento de la medalla de mérito constitucional, y era el que salía llevando las pancartas y no encontraba quién tirara del otro extremo de la pancarta cuando alguien era asesinado por ETA. No había quien tuviera el valor de coger el otro extremo de la pancarta. Vamos, tardaba 10 minutos en aparecer alguien, aunque solo sea por punto honor y vergüenza, ¿no? Y a mí se me negó el reconocimiento al mérito constitucional cuando se les dio a otra gente que no aparecieron en ninguna movilización de calle. O sea, quiero decir que, claro, como estamos premiando la mezquindad, la labor pedagógica de los gobiernos es cero. La labor pedagógica que supone la ejemplaridad de los políticos es cero, patatero. Bueno, es menos cero hasta temperaturas siberianas. La labor pedagógica de la educación hoy, punto pelota. Nada. Eso terminó hace tiempo. O sea, eso no existe ya. En su momento lo hubo. Esa labor pedagógica, ¿qué significa? Labor pedagógica significa difundir el bien, difundir los ideales nobles de la importancia que tiene la persona como elemento activo en la construcción social. Antes han mencionado la libertad. Es libertad. Qué chiste. Bueno, yo voy a decir una cosa. Igual me procesan por decir esto. Yo era rebelde contra Franco en los años 70
y no he tenido más libertad, lo digo, pero lo digo y lo demuestro, más libertad que los años preconstitucionales. A mí no me pasó nada y era un revoltoso. Yo fui uno de los que montaron el desmantelamiento del Sindicato Vertical de la Enseñanza, el SEM, Servicio Español de Magisterio, y montamos un movimiento que se llamaba MODUM, Movimiento Unitario y Democrático de Maestros. Eso duró poco porque enseguida entraron los que ahora están reactivándose, por cierto, en Pamplona y Vitoria, que son los del EKI, MK, ORT, movimientos maoístas, todo tipo de tribus de naturaleza marxista parasitaron todo el movimiento sindical que habíamos generado, donde no había connotación política alguna, solo queríamos avanzar en los derechos de los maestros que ciertamente estábamos mal pagados. Y había otras cosas. Y a mí no me pasó nada. Fui con 200 firmas a hablar con el director provincial de educación en Álava, bueno, educación, sí, en Álava, con 200 firmas que recogí yo entre maestros para pedir colegios profesionales de maestros. Y me recibió atentamente y se echó una sonrisa y dijo, bueno, bien, ya lo voy a estudiar. Esto fue en el año 76. No me pasó nada. Y después sí me ha pasado. He estado 11 años con las vueltas. Por pensar. Entonces, todo eso, como estamos en un metaverso y creemos que estamos en democracia, es mentira. Esto se desmantela en 5 minutos, no hay problema. Yo puedo hablar, argumentar por qué no estamos en democracia. Nada, en 5 minutos, no necesito más. Pero no lo voy a hacer porque si no me como el tiempo. Pero estamos en un metaverso. Entonces, claro, en un caldo de cultivo, vamos a ver, si tú metes fideos en agua con barro, pues no vas a ver bien esos fideos. Esos fideos sabrán a corrupción, ¿no? A cosa purulenta, ¿no? Pues es que estamos en el barro. Entonces, ¿qué va a salir del barro? El barro solo pueden salir amebas, bacterias, no puede salir otra cosa. Y eso es lo que estamos en eso. Tenemos la regeneración o viene por abajo, desde abajo, o no viene. Bueno, la verdad, llevas mucha razón en lo que estás diciendo. Eh, yo personalmente, creo que lo que está sucediendo no es casualidad, estaba perfectamente planificado. Tú has hablado antes de la injerencia de determinadas sociedades semisecretas, y digo semisecretas porque se sabe que existen, se sabe lo que hacen, incluso sabemos hasta quiénes las constituyen en algunos casos, y que odiaban profundamente a España, y odiaban profundamente a España porque han sido la mano ejecutora de terceros, como pueda ser precisamente la pérfida Albión, lo de pérfida Albión queda muy bien, pero lo cierto es que la pérfida Albión siempre ha tratado de destruir a España y siempre ha tratado de destruirnos en general, ¿no? Y lo ha conseguido. Lo consiguió en América, haciendo que desapareciesen las provincias españolas de América y se convirtiesen en una recua de repúblicas gobernadas básicamente por corruptos de todo tipo y condición, pagados por ellos. O sea, vamos a ver, es curioso. Pero claro, el problema, yo iba a dar aquí una explicación. El problema es que, aunque yo dé la explicación, la gente desconoce la historia, incluso desconoce la geografía. Me llamaba poderosamente la atención que vi hay un programa en el cual, bueno, pues hay un fulano que sale a la calle y va preguntando cosas, y entonces es si usted lo sabe o no lo sabe, etcétera, etcétera. Y ese programa te demuestra que la inmensa mayoría de la gente es que no sabe. No sabe porque no le han enseñado, pero tampoco porque se haya preocupado, ¿no? El gran problema que tenemos en España y que tiene en general el mundo es que más del 90% de la población pues son simplemente hooligans. Es decir, en un momento dado tú
les vendes una idea, se la envuelves muy bien, decía un publicista que tú coges algo, lo envuelves, coges una mierda, y perdón por la expresión, coges una mierda, la envuelves en celofán, le pones un lacito rojo y la vendes como si fuera oro sin ningún tipo de problema. Y ese es quizá el problema básico y fundamental en España, ¿no? Hay unas élites culturales y inteligentes que han tirado la toalla, salvo raras excepciones como tú, que han tirado la toalla porque no se puede luchar contra los hooligans, es tontería. O sea, hay una parte de esas élites que son las que por detrás dirigen a los jefes de los hooligans y hacen lo que quieren. Y lo que quieren es básicamente pues quedar bien con sus amos desde de fuera de España, sus amos que les dan pues eso, su dinerito en Santo Domingo, por ejemplo, y no estoy señalando a nadie, ¿eh? Pero bueno, el- cada uno que entienda lo que quiera entender, ¿no? Quizá el problema, y además se ha demostrado muy bien en donde tú vives, porque el gobierno regional, pues se ha salido del sistema em, de valoración, hay un sistema europeo de valoración de la enseñanza y de los enseñantes y de los alumnos. Y bueno, ante los resultados tan clamorosos que han obtenido, han tenido que salirse, ¿no? Y todo es básicamente porque esta gente que nos manda ha planteado, bueno, que nos manda porque queremos, o porque los hooligans, eh, esta gente ha ganado el relato y los hooligans pues apoyan a toda esta gente que les está jorobando la vida, iba a decir otra palabra, les está jorobando la vida y les está jorobando la vida a base de no vamos a enseñarles ni siquiera a hacer un quebrado o una raíz cuadrada, porque eso significaría que pensarían, y si piensan, a lo mejor se dan cuenta que los tenemos totalmente sojuzgados y esclavizados. Y el problema es ese, que han logrado el relato a partir de la enseñanza. Y creo que tú, que eres un experto en ese tema, pues podrás explicarnos mejor cómo han conseguido lo del relato. Y curiosamente hay cosas que en el relato ellos querían, por ejemplo, ahí precisamente han tratado de que todo el mundo hablase el idioma ese inventado, que no es el vascuence, sino un mejunje que han hecho con lo que se hablaba en cada uno de los valles, con el vascuence, con lo que se hablaba en Guipúzcoa, un mejunje, claro, difícil de digerir para mentes que son incapaces, o sea, ellos han hecho que sean incapaces de sumar 2 más 2, difícilmente van a cambiar de un idioma fácil a un idioma complicado e inventado. Eh, Tú que lo has vivido, ¿cómo piensas que ellos diseñaron y cómo han estado haciendo para que los hooligans haya llegado un momento en que sean totalmente hooligans? Sí, es un procedimiento claro de cretinización de la sociedad, es decir, de formar una sociedad de necios. ¿Eh? La mejor manera de formar una sociedad de necios es arrancarles eh, todo el árbol antropológico que tenían nuestros ancestros de la cabeza. Evitar que conozcan nada, que sean verdaderos analfabetos culturales. De hecho, las humanidades las han arrasado. Entre los nacionalistas y los socialistas y la izquierda han quitado del medio la filosofía, las lenguas clásicas, la literatura, la historia, la han deformado, la han fragmentado en trozos para que nadie sepa la historia de España, sino que sepan solamente mitos, leyendas, historietas, la historia del pueblo. Bueno, la historia del pueblo que luego tampoco, porque claro, eh, eh, antes hemos estado hablando de Blas de Lezo. Blas de Lezo nació en Pasajes. Vete a Guipúzcoa a ver quién sabe quién fue Blas de Lezo. Bueno, es decir que con esa erradicación, pero se ha erradicado también la comprensión lectora, la comprensión verbal, exactamente. La comprensión verbal es la capacidad, actitud mental primaria, lo llamamos los pedagogos, que permite a las personas interpretar mensajes orales y escritos, ¿no? Si tú le quitas a la gente el bagaje léxico, es decir, el entramado
de palabras que te permiten interpretar textos que vayan más allá del lenguaje coloquial, pues no se enteran de la fiesta. Entonces, los niveles de comprensión verbal en Cataluña y País Vasco están por los suelos. Y ahora en el País Vasco, como tú lo has dicho, como no quieren que eso se sepa, se han salido del sistema de evaluación de la OCDE. Dicen, no queremos que se evalúe aquí a la gente porque no, esas pruebas no sirven para nada. No sirven para nada si sirve pues un sistema científico de valoración comparada de los egresos escolares en los diferentes sistemas educativos de la OCDE, que son muchos países. Y como han visto que ha salido a la luz que estamos bajo cero en comprensión verbal en el País Vasco con esto del vascuence, pues hay que ocultar eso por el clavo. ¿Y ahora qué les decimos? Yo estuve dos veces en el Parlamento Vasco explicando esto, ningún grupo político me replicó, tupido velo echado sobre eso. Está el vídeo por ahí en internet porque lo he puesto ahí en circulación, pero ellos echaron un velo, pero un velo no un velo de seda, un velo de estas mantas gordas que pesan medio kilo. Bueno, pues para que no se hable de la comprensión verbal, es expresión maldita, porque eso ya desvela lo que están haciendo con los niños y los jóvenes, y entonces eso, qué mal nos queda, qué mal se queda la situación de la inmersión lingüística, la famosa inmersión lingüística. Pero el propósito, vayamos al propósito, porque esto es una especie de virus que se ha extendido por toda España. Ahí tenemos unas lenguas absurdas como el extremeño, el cántabro, que es poner a todas las palabras al final de la palabra en lugar de o, u, y entonces ya tenemos el lenguaje cántabro, el asturiano, el papli, el tal, el cual. Esto lo dijo Sabino Arana por ahí, por el principio del siglo XIX, en el hecho de muerte, le dijo a un tal Urdangaríaga, que era médico de Motrico, y que se lo transmitió a su vez a Engracia Orazadi, y este se llamaba Joala. Y Joala le decía, de apodo, Urdantiaga tenía el apodo Joala. Joala le decía, porque tengo yo el escrito, por cierto, está en la Fundación Sancho Sabio, si alguien lo quiere encontrar, si no lo han quitado. Le decía a Engracia Orazadi, mira, vamos, yo no me he hecho españolista, yo lo que quiero es que este síndrome de la separación se extienda por toda España, cada región esté infectado por el separatismo, y una vez que se distribuya el mal de la disgregación, conseguiremos la independencia de Euskadi. Bueno, pues la independencia de Euskadi la han conseguido a medias, pero de luego lo que sí han conseguido, hay que reconocer la inteligencia de Sabino Arana, por muy bruto que fuera, el mal de la fragmentación. Y somos ya un Estado fragmentario, ni sé lo que somos, porque hablan de Estado federal. Esto ya no es un Estado federal, porque un federalismo no puede ser asimétrico, y este es asimétrico. Esto es un Estado fragmentario, tampoco confederal, porque un Estado confederal es la agrupación de Estados persistentes en una confederación de Estados. Y aquí no hay Estados persistentes, ni naciones persistentes. Aquí había... En fin, esto es muy largo de hablar, pero vamos, aquí desde los visigodos hubo un Estado unitario, luego un Estado musulmán, luego el Estado de los Austrias, los reyes católicos y los Austrias. Luego vinieron los Borbones y la fastidiaron. Se cayó la hispanidad, y ahora, pues con el germen de Rousseau, Voltaire, Sabino Arana y Prat de la Riba y todos estos, y Blas Infante, y los nuevos musulmanes de adopción, porque una cosa es que estemos invadidos por los islámicos, pero otra cosa es la cantidad de musulmanes convertidos que hay, de españoles. No puede ser más necios, pero vamos, es que eso es oligorfenia profunda, que se convierta alguien en musulmán veniendo de la cultura cristiana. Vamos, es un desconocimiento absoluto de tu antropología. Pero vamos, en definitiva, es la descomposición por esencia. Esto es el estado de descomposición. Claro, hemos llegado por un proceso largamente urdido, hay inteligencias malignas y han hecho una labor muy fructífera, hay que reconocerlo, y unas artes de
control mental y de ingeniería social perfectamente organizadas, con unos resultados espléndidos, hay que reconocer su éxito, pero claro, la gente tiene que saber que ya no son lo que eran, y lo que eran anteriormente, lo que éramos, tiene muchísimo más valor que lo actual, pero muchísimo más valor que lo actual. No hemos avanzado nada, hemos retrocedido siglos. Hemos retrocedido siglos. Y esto es fácil de explicar, ¿eh? Tampoco exige mucho esfuerzo para explicarlo. Ernesto, nos estamos ya quedando sin tiempo, nos quedan menos de 10 minutos y en estos menos de 10 minutos a mí me gustaría hablar de futuro. Yo, por desgracia, ya lo he adelantado al principio del programa que me voy a tomar unas largas vacaciones por motivos de salud. Volveré algún día, no sé cuándo, pero volveré algún día. Y mientras van a pasar muchas cosas, entiendo que van a pasar muchas cosas, ¿no? Y espero que sean buenas, porque la verdad es que adelanto que creo que van a ser malas, ¿no? Tú has estado hablando de esa disgregación. Las veces que ha habido disgregación, vamos a hablar de historia, que quizá la gente no conozca muy bien. Tú has hablado de lo unitario. No, inicialmente lo que España era pues un grupo de tribus, íberas, celtas, celtíberos, etcétera, que cada uno hacía la guerra por su cuenta. La primera unificación, digamos, unitaria hasta cierto punto fue pues una invasión de los púnicos o cartagineses que trataron de convertir toda España en una unidad porque les interesaba a ellos, ¿no? Fueron sustituidos por los romanos que aunque no pretendían eso, acabaron unificando España y convirtiéndola en provincias de ese imperio, primero de esa república y luego de ese imperio. Y eso estuvo a punto de irse al garete, repetimos y repetimos. Cuando la caída del imperio romano occidental, es decir, el de Roma, no el de Constantinopla, pues hubo una disgregación, suevos, vándalos, alanos, godos, etcétera, trataron de hacerse con, pero bueno, hubo alguien, que fueron los godos, que consiguieron unificar. De hecho, el primer individuo que firma un papel diciendo Res Hispaniorum, o sea, rey de España, es precisamente un godo que ha conseguido unificar toda España. Pero como tenemos la simiente de la disgregación, pues muy poco tiempo después empezó a disgregarse y eso lo aprovecharon los musulmanes para entrar. Pero los musulmanes cuando entraron, no los árabes, porque a España no la conquistaron los árabes, sino los musulmanes, que no tiene nada que ver. Árabes son la gente que vive en Arabia o que desciende de Arabia, y, no fue el caso. La disgregación también les cayó a ellos, ¿no? Siempre nos cae la disgregación. Y la reconquista se hizo también con disgregación, hasta que los reyes católicos consiguieron unificar esta España en una sola, y eso duró, como tú bien has dicho, hasta que los Borbones pues hicieron de las suyas, porque de Francia, siento decirlo por la gente que admira a Francia, nunca nos ha venido nada bueno, empezando por los Borbones, ¿no? Y bueno, llevamos esa simiente y ahora mismo esa simiente está fructificando porque hay una desgregación. Ahora bien, mi pregunta, que ya he dado el discurso, mi pregunta, ¿esa disgregación va a favorecer que los musulmanes, no los árabes, los musulmanes procedentes del norte de África se hagan con España? ¿O quizá todavía existe la posibilidad de que haya españoles que lleven en sus genes y en su inteligencia las ganas de solucionar y nos pongamos a funcionar y se defiende España? Yo sé, yo ahora me voy a tomar unas vacaciones, pero Ernesto, que no se las va a tomar de momento, pues puede opinar en nombre de esos españoles que existen, muchos más de los que parece. Lo único que hay que hacer es ir con una campanilla despertándolos. ¿Tú crees que hay gente suficiente y con ganas de evitar esa disgregación definitiva
y que van a plantar cara a la situación? Bueno, hay minorías, entre las que yo estoy, que sí están haciendo cosas ya en el ámbito cultural, ¿eh? Pero de una manera militante para parar esto es que no es posible, porque no hay capacidad de movilización para hacerlo, ¿no? Pero sí que hay gérmenes, ¿eh? Protocolo Santa Pola son casi 50 asociaciones englobadas ahí, de tipo hispanistas, patriotas, en fin. Patriotas en el buen término, no intentamos patriotas ahí. Patriotismo es una cosa y patriotismo es otra, ¿eh? Eh, pero bueno, claro, la labor de reconstrucción es tan ardua, exige tanto tiempo, que no sé si nos va a dar tiempo, porque lo que están haciendo es acelerar la invasión islámica en España, en Europa, en su conjunto. Ya estamos viendo los síntomas de la enfermedad. Y esa invasión islámica, pues nos vamos a enterar de lo que vale un peine cuando estos islamitas logren el poder en Europa. Porque con la estupidez en la que están las sociedades occidentales y las labores ocultas que hay para sustituir la religión católica o las cristianas, las religiones cristianas en general, por la islámica, que a mí me tienen que explicar las mujeres, por ejemplo, qué ventajas ven en los islámicos en sus derechos. Me gustaría que Irene Montero me explique a ver dónde están sus derechos de la mujer y la emancipación de la mujer en un clima donde prevalezca el islamismo, ¿eh? Y eso que hay sociedades bastante occidentalizadas, por ejemplo en Estambul, donde hay una relativa libertad y funciona el pluralismo hasta cierto punto, aunque han convertido Santa Sofía en una mezquita donde se oficia la religión islámica, con lo cual el respeto a las religiones tampoco existe mucho, ¿verdad? El respeto al pluralismo social en fin, pues a las convicciones de la libertad religiosa concretamente, pues parece que no funciona. Entonces, en este clima la situación está cruda. Yo, la verdad es que a veces me dan tentaciones de retirarme de escena por un tiempo también, y por eso yo no critico lo que haces, porque en cierta manera me estás dando envidia. De retirarme durante un tiempo para ver las cosas con una perspectiva más lejana y a ver si se ve alguna posibilidad de revertir este proceso. Estamos en un hundimiento del barco como el que tuvo Roma en la caída del Imperio Romano, exactamente calcao, con todos sus vicios, con todas las causas de deterioro de los comportamientos, del sistema de valores y sobre todo de los principios de construcción del territorio. Estamos dejando el territorio en manos de terceras potencias, de terceros, de grandes fondos internacionales que prefieren arrancar olivos y poner placas solares porque eso le favorece a determinada gestión de la electricidad que ahora se va a necesitar en cantidades impresionantes para sostener la IA, la famosa inteligencia artificial. Y entonces es más importante poner placas solares que sobreviva la gente que vivía de la agricultura y de los olivos, ¿no? Con lo cual la devastación sobre el territorio es tremenda. Por no hablar de Valencia, que puede haber especulaciones que yo tengo, por cierto, de por qué no ha habido ningún interés en ayudar a los valencianos en esa devastación. Es un poco extraño y hace sospechar de ciertas cosas. Y yo ahí me quedo, porque como no tengo pruebas, pues no puedo decir nada, pero como tengo la desgracia de pensar, me gustaría ser un subnormal profundo y no tener la capacidad de lucubración y de inferencia, pero en este caso, como yo soy un tocapelotas y no hago más que pensar, pues pienso que todo lo que pienses mal acertarás, porque hasta ahora es que no estoy fallando en los pronósticos. Pero bueno,
no estoy fallando porque pienso demasiado mal. Entonces, mm, en fin, ¿qué quieres que te diga? A mí me da mucha pena que te retires de escena durante un tiempo por razones médicas, entonces, que yo entiendo. Me da mucha pena, pero también es verdad que yo particularmente ya me estoy cansando de dar la cara. Mm. Bueno, Ernesto, yo siento muchísimo tener que dejar esto, pero ya no voy a explicar a la gente interioridades de mis problemas médicos, los he puesto muy generalizado, eh, pero el cansancio es grande. Cuando tienes 70 años y te has pasado de esos 70, 60, yo empecé a preocuparme por la política y por mi patria con 10, 12 años, cuando empecé el bachillerato se empezaba antes con 9, 10 años, ¿no? Y empecé a leer, tuve buenos profesores, creo que igual que Ernesto, y desde entonces me he preocupado. Pero claro, hay veces que la salud está por delante de todas estas cosas. Y bueno, pues yo lo que quería era, ya nos hemos quedado sin tiempo, agradecerle a Ernesto que nos haya dado sus opiniones sobre los planteamientos que yo le he hecho y decirle bueno, aunque no dé la cara en forma de vídeos y audios, pues por eso, porque médicamente no debo de hacer ningún tipo de vídeo ni ningún tipo de cosa que influya en mi vista, pues sigo estando aquí, sigo pensando y sigo colaborando, aunque sea de otra manera y por detrás, con mis grandes amigos. Has hablado de Santa Pola, creo que es un acierto lo de Santa Pola, con sus virtudes, con sus defectos, que los tiene. Lo más importante en toda lucha es que seamos capaces de ver nuestros defectos, porque lo que estamos haciendo bien no hace falta verlo, se ven los resultados, que es lo más importante. Y bueno, pues ya me he quedado sin tiempo. Ernesto, querido amigo Ernesto Ladrón de Guevara, espero, a no tardar excesivamente, que hagamos un programa en el cual yo anuncie mi vuelta y tú continúes en la brecha. Porque no nos podemos ir todos, ¿eh? O sea, tú te tienes que Pues, quedar, estás castigado, te tienes que quedar a luchar, ¿de acuerdo? salvo causa mayor, prometo esperar a que vuelvas. Muy bien. Siguiendo en la brecha, porque, bueno, espero poder. Y cuentas con mi apoyo moral, ¿eh? La gente no sabe qué es eso del apoyo moral porque ya no se lleva, pero tienes mi apoyo moral para que sigas adelante. Y bueno, Muchas pues gracias. agradecerte que hayas estado aquí conmigo y bueno, pues darte un hasta luego, no un adiós, sino un hasta luego a ti y a quien nos esté viendo u oyendo. Ernesto Ladrón de Guevara, muchas gracias. Gracias, amigo. Y bueno, y decir que tú eres una referencia eh, y espero que lo siga siendo. Procuraremos. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Un abrazo.